Te voy a contar lo que pasó aquel martes por la tarde. No porque me guste recordarlo, sino porque fue el momento exacto en que empecé a perder a mi mujer sin saberlo. Eran las 19:42, lo recuerdo porque miré el reloj del ascensor. Subí al piso después de comprar una pizza para cenar. Era de esas noches en las que estás tan cansado que no te apetece ni hablar, solo llegar a casa, comer algo, ver una serie y a dormir. Nada fuera de lo normal. Pero cuando se abrieron las puertas en el tercero, pasó algo que me dejó seco. Ahí estaba ella. Laura. Mi mujer. Vestida como para una cena elegante, tacones, abrigo largo, labios rojos. No me esperaba verla, porque se suponía que estaba en casa, corrigiendo exámenes. Pero no fue eso lo que me hizo quedarme mudo. Fue el tipo que salió del ascensor detrás de ella. Un hombre. Alto. Bien vestido. De esos que huelen a colonia cara y gimnasio diario. Salieron los dos hablando bajito, riéndose de algo, y entonces Laura me vio. Se congeló. Como cuando metes el pie en agua fría sin querer. ¿Víctor? Me soltó, como si no esperara que yo existiera. Yo no dije nada. Solo bajé la mirada al cartón de la pizza que llevaba en las manos, como si eso fuera a darme una excusa para desaparecer. El tipo me saludó con un gesto educado y siguió su camino, como si aquello no fuera su problema. Y supongo que no lo era. Para él, yo era un desconocido. Uno más. Laura me dijo que venía de tomar algo con una compañera del instituto, que el tipo era el novio de su amiga y que solo la acompañó hasta el edificio porque era tarde. Y yo, en ese momento, decidí creerle. Como un imbécil. Porque cuando amas a alguien, todavía querés creer cualquier cosa que suene mínimamente razonable. Subimos en silencio hasta el cuarto. La cena fue incómoda, la pizza sabía a cartón, y los ojos de Laura evitaban los míos como si mirarme fuera peligroso. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se fue antes de que me despertara. Me dejó un café en la encimera y un post-it con un corazón dibujado. Un gesto que habría sido tierno una semana atrás, pero que ahora me parecía ensayado, casi automático. Y aunque intenté convencerme de que no era nada, que solo estaba paranoico, lo cierto es que esa escena en el ascensor me quedó clavada como una astilla. No por lo que vi, sino por lo que sentí, esa distancia entre nosotros que no había estado ahí antes. Ese microsegundo en que su expresión cambió, como si la hubiera pillado en algo. Ese fue el principio, aunque entonces no lo sabía. El tipo del ascensor fue solo una sombra más en una historia que, en realidad, ya venía pudriéndose desde hace tiempo. Y lo peor es que yo no quise verlo. Pero ya te contaré. Porque esto no terminó ahí. No, ni de coña. El día después del encuentro en el ascensor fue uno de esos en los que todo parece normal pero no lo es. Trabajé como siempre, me tomé el café de media mañana con los mismos compañeros, revisé los mismos informes de gastos y hasta contesté los correos de forma automática. Nadie notó nada, porque yo no dejé que se notara. Me volví invisible en mi propia vida por unas horas, porque no quería enfrentar lo que sentía. Quería tiempo, necesitaba observar. Cuando llegué a casa esa tarde, Laura estaba en la cocina, preparando una crema de calabacín, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera habido tensión en el ambiente. Me saludó con un beso rápido y me preguntó qué tal el día. Le respondí que bien, sin entrar en detalles, y nos sentamos a cenar. No hablamos mucho, como en los últimos meses, pero hasta ese momento no me había dado cuenta de cuán silenciosa se había vuelto nuestra casa. No era un silencio cómodo, de esos que se construyen con confianza, sino uno lleno de cosas no dichas, de miradas esquivas y frases a medio camino que se ahorran para evitar conflictos. Esa noche me costó dormir. Me levanté 2 veces al baño, caminé un rato por el pasillo,
Abrí la nevera sin saber qué buscaba, y al final me senté en el sofá con una manta, mirando la televisión sin volumen. Estuve así como una hora, y en un momento la vi pasar de puntillas desde el pasillo hacia la cocina, en pijama, pero sin verme. Pensé en llamarla, preguntarle qué hacía despierta, pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque algo me detenía. Era como si, de pronto, me costara hablarle sin calcular lo que iba a decir. Pasaron 2 días así, sin incidentes. Hasta que llegó el viernes, y todo cambió de golpe. Laura tenía una cena con compañeros del instituto, según me había dicho. Le pregunté si quería que la acercara, y me respondió que no, que irían todos juntos desde el centro. Se duchó, se arregló, se perfumó. Yo estaba en el salón, fingiendo que veía un documental, pero la estaba observando desde hacía rato. Cuando se puso el abrigo y se acercó a despedirse, le dije que se veía guapa, que ojalá lo pasara bien. Me agradeció con una sonrisa que no me llegó, y se fue. 10 minutos después, me puse la chaqueta, cogí las llaves del coche y salí. No lo tenía planeado, no lo había pensado. Fue impulsivo. Algo me empujó a seguirla. No por celos irracionales, no por paranoia, sino porque había algo que no cuadraba. La seguí desde lejos, con las luces apagadas. No era difícil, no había mucho tráfico. La vi entrar en una cafetería en la zona del Carmen, una de esas que se llenan de gente los viernes por la noche, pero no vi a ningún grupo de profesores ni a nadie con pinta de reunión de trabajo. Ella estaba sola, esperando. Me quedé dentro del coche, estacionado en la esquina, con el motor apagado. Después de unos minutos, apareció él. El tipo del ascensor. Entró como si ya conociera el sitio. La saludó con confianza, sin prisa. Se dieron un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. Se sentaron juntos, en la misma esquina del local, y pidieron algo. Yo seguía en el coche, sin saber si estaba actuando como un loco o como alguien que por fin estaba abriendo los ojos. No había pruebas de nada, pero no necesitaba más. El lenguaje corporal entre ellos era claro. Las risas, los gestos, el modo en que ella jugaba con su servilleta mientras él hablaba, todo indicaba complicidad, intimidad. No era una reunión profesional ni tampoco de amistad casual. Era otra cosa. Estuve ahí 40 minutos, sin moverme, observando cada gesto como si de eso dependiera entender lo que estaba pasando. Cuando él se levantó para ir al baño, ella sacó el móvil y empezó a escribir algo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue celos, rabia o decepción, pero lo sentí como una presión en el pecho que no podía ignorar. Encendí el coche, di la vuelta a la manzana y me fui a casa. Ella volvió a la 1:30 de la madrugada. Me hice el dormido. Escuché cómo se descalzaba en silencio, cómo dejaba las llaves sobre la encimera, cómo iba directa al baño antes de entrar en la habitación. Se metió en la cama y se giró hacia su lado, sin tocarme. Me costó contenerme, pero decidí no decir nada esa noche. No porque no tuviera ganas, sino porque necesitaba pensar. Hablar en caliente solo iba a empeorar las cosas. Lo que más me dolía no era que pudiera estar con otro, sino que lo hiciera así, tan cerca, tan en mis narices, como si yo no existiera, como si no mereciera ni siquiera una mentira mejor construida. El sábado por la mañana desayunamos juntos. Le pregunté cómo había estado la cena. Me dijo que bien, que hablaron de cosas del curso, que acabaron tarde porque luego fueron a tomar una copa. La miré a los ojos. No le dije nada, solo la miré. Ella aguantó un segundo y luego bajó la vista. Algo sabía. Algo intuía. No sé si fue culpa, incomodidad o simple miedo, pero en su expresión noté que ya no estaba tan segura de su teatro. Ese fin de semana me dediqué a revisar mentalmente los últimos meses.
Todos los detalles que antes me parecían normales ahora empezaban a tener sentido. Las duchas a deshoras, las nuevas cremas, la forma en que había cambiado su ropa interior, las escapadas con excusas vagas. Todo estaba ahí, pero yo había decidido no verlo. Y lo peor es que no sabía desde cuándo. No tenía ni idea de cuándo había empezado todo. Quizás hacía semanas. O meses. O incluso más. El domingo por la tarde, me senté frente a ella en el sofá. Le pregunté directamente, ¿hay algo que quieras contarme? Se quedó callada. No fingió sorpresa. Solo me miró en silencio, como si estuviera esperando que yo dijera algo más. Pero no lo hice. Ella desvió la mirada, se levantó y fue a la cocina. No respondió. No negó nada. No hizo ningún escándalo. Y eso, para mí, fue la confirmación más clara de todas. No necesitaba verla con él en la cama, no necesitaba fotos ni mensajes. Esa reacción fue más clara que cualquier prueba física. Y a partir de ese momento, supe que algo dentro de mí ya no iba a volver a ser igual. La conversación que evitamos el domingo no se podía aplazar mucho más, porque cuando dos personas viven en el mismo piso y fingen que nada pasa, el ambiente se vuelve irrespirable y cualquier gesto pequeño acaba pesando como una losa, así que el lunes por la noche, después de cenar en silencio y recoger los platos sin mirarnos, le dije que teníamos que hablar y que no era una pregunta, que no era una sugerencia amable, sino algo que iba a ocurrir con o sin su consentimiento. Laura se sentó en la mesa del salón con los brazos cruzados, todavía con la chaqueta puesta, como si estuviera lista para irse en cualquier momento, y me miró con una mezcla rara de cansancio y desafío que yo no le había visto nunca antes. Le dije que la había visto el viernes, que no hiciera teatro, que no intentara marearme con explicaciones vagas porque ya no estaba para eso, y durante unos segundos no dijo nada, ni negó, ni preguntó, ni intentó cambiar el tema, simplemente respiró hondo y se pasó la mano por la cara como si le doliera la cabeza. Fue entonces cuando entendí que la conversación no iba a ser una confesión limpia, sino una negociación mal hecha, de esas en las que una parte ya ha tomado decisiones y la otra llega tarde. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que no había pasado nada todavía, que él era solo alguien con quien hablaba y que se sentía comprendida, y yo tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para no soltar una carcajada amarga, porque eso de no ha pasado nada todavía me sonó a una excusa barata, a una forma de tranquilizar su conciencia sin hacerse cargo de lo que estaba haciendo. Le pregunté desde cuándo, sin levantar la voz, sin insultarla, porque en ese momento estaba más frío que enfadado, y ella dudó antes de responder, lo suficiente como para que yo supiera que la cifra real iba a ser peor que la que dijera. Desde hace unos meses, contestó, evitando mirarme directamente, y yo asentí despacio, como si ya me lo hubiera imaginado, como si solo estuviera confirmando algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Le pregunté si me había mentido, si había inventado excusas, si había salido con él mientras yo pensaba que estaba trabajando o con compañeras, y entonces sí me miró, con los ojos brillantes, no de culpa, sino de hartazgo, y me dijo que sí, que había mentido, pero que lo había hecho porque no sabía cómo decirme que ya no se sentía igual, que llevaba tiempo sintiéndose sola incluso estando conmigo, y esa frase me encendió algo por dentro. Le respondí que sentirse sola no le daba derecho a humillarme, que si no estaba bien conmigo podía haber hablado, podía haber pedido distancia, podía incluso haberse ido, pero que elegir a otro mientras seguía compartiendo la cama conmigo era una traición clara, sin matices, y por primera vez subí la voz, no gritando, pero sí dejando que se notara la rabia contenida. Ella se levantó de la silla y empezó a pasearse por el salón, diciendo que yo no entendía, que siempre había sido práctico, frío, que nunca sabía expresar lo que sentía, y ahí fue cuando la conversación se volvió más dura, porque empezó a reescribir nuestra historia para justificar lo que estaba haciendo ahora. Le dije que no aceptaba ese relato, que no era perfecto, pero que siempre había estado ahí,
que nunca le había faltado el respeto, que nunca le había sido infiel, que nunca había jugado a dos bandas, y que si necesitaba emoción o validación podía haberlo dicho, pero no de esa manera. En un momento, dio un golpe con la mano en la mesa y me dijo que estaba cansada de sentirse juzgada, que no quería ser la mala de la película, y yo me levanté también, acercándome lo suficiente como para que entendiera que no iba a dejarla salir por la tangente. Le dije que no estaba jugando a ninguna película, que esto era nuestra vida real, que había un matrimonio de por medio y que sus decisiones tenían consecuencias, le gustara o no, y durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio, con la tensión tan espesa que parecía que cualquiera de los dos podía decir algo irreversible. No hubo empujones ni golpes, pero sí palabras que dolían, acusaciones que llevaban tiempo acumulándose, reproches que nunca habíamos verbalizado y que ahora salían de golpe, sin filtro. Fue entonces cuando lo dijo, casi como si se le escapara, que estaba enamorada de él, o al menos eso creía, y esa frase fue como un golpe seco en el estómago, porque ya no se trataba de un desliz, de una confusión pasajera o de una crisis mal gestionada, sino de algo que ella sentía como real, como una alternativa. Me senté de nuevo, porque de pie sentía que me temblaban las piernas, y le pedí que se callara un momento, que dejara de hablar, que necesitaba pensar. Lo que vino después no fue inmediato, ni impulsivo, ni una explosión de furia sin control, fue más bien una decisión que se fue formando en silencio mientras ella seguía hablando, justificándose, explicando cómo se habían conocido, cómo habían empezado a verse, cómo él la hacía sentir escuchada. Yo la escuché, pero ya no como su marido, sino como alguien que estaba tomando nota de todo lo que necesitaba saber para protegerse. Esa misma noche, cuando ella se fue a dormir al sofá, yo abrí el portátil y empecé a mover cosas. No para vengarme de forma absurda, sino para recuperar algo de control. Revisé nuestras cuentas, separé mis ahorros, cambié contraseñas, copié documentos importantes y envié correos que llevaba tiempo posponiendo. No hice ruido, no di portazos, no la desperté. Todo fue metódico, tranquilo, casi quirúrgico. A la mañana siguiente, le dije que había hablado con un abogado y que iba a iniciar los trámites de separación. No le di margen para dramatizar ni para convencerme de esperar. Le expliqué que no iba a compartir techo con alguien que estaba construyendo otra vida en paralelo, y que a partir de ese momento todo sería práctico y claro. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y miedo, porque creo que hasta ese momento pensaba que yo iba a aguantar, que iba a pelear por ella mientras ella decidía qué hacer. Me pidió tiempo, me pidió que no fuera tan radical, que lo pensara mejor, y yo le respondí que llevaba meses pensándolo sin saberlo, que ahora simplemente estaba actuando. Esa fue, creo, la primera vez en toda esta historia en la que sentí que recuperaba un poco de dignidad, no porque me sintiera fuerte, sino porque dejé de intentar convencer a alguien que ya se había ido. Esa noche dormí en casa de un amigo, con una mochila improvisada y la cabeza llena de ruido, pero con una certeza clara, la confrontación había terminado, y ya no había vuelta atrás. No volví al piso durante 3 días, no porque no pudiera, sino porque necesitaba distancia física para no caer en discusiones inútiles que solo me harían dudar de decisiones que ya estaban tomadas. Y durante ese tiempo me dediqué a hacer algo que nunca pensé que haría, que fue ordenar mi rabia de una forma práctica y concreta, porque no soy de los que gritan ni de los que rompen cosas, pero sí de los que, cuando se sienten humillados, necesitan equilibrar la balanza de algún modo. Dormí en el sofá de mi amigo Sergio, salí a trabajar con la misma ropa 2 días seguidos. Y por las noches me sentaba con el portátil y una libreta a repasar cada detalle de nuestra vida compartida que ahora iba a dejar de serlo, desde gastos hasta favores, desde silencios hasta mentiras. El 4.º día volví al piso a primera hora de la tarde, sabiendo que Laura no estaría, porque los lunes tenía actividades extra en el instituto, y entré con mis llaves, sin avisar, sin dramatismos. No sentí nostalgia al cruzar la puerta, solo una especie de frialdad que me sorprendió a mí mismo.
Fui directo al despacho pequeño que usábamos como trastero improvisado y saqué una carpeta donde guardábamos contratos, extractos bancarios y documentos que nunca miras hasta que los necesitas. Me senté en la mesa del comedor y empecé a separar todo lo que era mío de lo que era común, no con prisa, sino con una calma casi ofensiva. Mientras hacía eso, revisé correos antiguos, mensajes archivados, invitaciones a cenas de profesores que nunca cuadraban con los horarios que ella me daba, y poco a poco fui reconstruyendo una cronología bastante clara de lo que había estado pasando. No necesitaba pruebas para mí, pero sí para lo que pensaba hacer después. No quería montar un espectáculo ni arrastrarla por el barro de forma gratuita, pero tampoco iba a permitir que ella controlara el relato y quedara como una pobre mujer incomprendida que había tomado una decisión valiente. Así que redacté un correo largo, muy medido, sin insultos, sin exageraciones, dirigido a sus padres y a su hermana, personas con las que siempre había tenido buena relación, explicando que nos separábamos por una infidelidad mantenida en el tiempo, que yo ya no iba a seguir adelante con el matrimonio y que esperaba que respetaran mi decisión. No pedí apoyo, no pedí comprensión, solo expuse hechos y cerré el mensaje con educación. Lo envié y cerré el portátil sin releerlo. Esa misma tarde llamé al director del instituto donde trabajaba Laura y pedí una cita formal, no para denunciar nada ni para hacer un escándalo, sino para informar de que la relación que ella mantenía con un antiguo alumno, ahora compañero en prácticas, estaba afectando directamente a nuestra separación y que prefería que la información estuviera en manos de la dirección antes de que llegara por otros canales menos controlables. No di nombres por teléfono, pedí discreción y colgué. No sentí alivio, pero sí una sensación clara de que estaba dejando de ser el único que cargaba con el peso de la situación. Cuando Laura volvió al piso esa noche y vio que había cajas preparadas con mis cosas, no gritó, no lloró, no me reprochó nada, simplemente me preguntó qué estaba haciendo y le respondí que que no iba a alargar aquello más de lo necesario. Me preguntó si había hablado con alguien y le dije la verdad, que sí, que había informado a su familia y al centro donde trabajaba, porque no pensaba seguir protegiendo una versión edulcorada de los hechos. Su reacción fue inmediata y bastante más intensa de lo que esperaba. Se acercó, levantó la voz, me dijo que estaba cruzando límites, que eso no era justo, que estaba intentando destruirle la vida, y yo la dejé hablar sin interrumpirla, porque necesitaba que se escuchara a sí misma diciendo esas cosas. Cuando terminó, le dije con calma que su vida ya la había complicado ella sola, que yo simplemente había dejado de cubrirla, y que si le parecía injusto, quizá debería haber pensado en las consecuencias antes de empezar algo con otra persona mientras seguía viviendo conmigo. Intentó girar la conversación hacia mis defectos, hacia mis silencios, hacia todo lo que según ella había fallado entre nosotros, y yo le corté de forma tajante, no con gritos, sino con una frase muy clara: esto no va de eso, va de que me mentiste. Esa frase la dejó sin respuesta durante unos segundos, lo suficientes para que entendiera que ya no había espacio para debates morales. A los pocos días empezaron a llegarme mensajes de su hermana, primero prudentes, luego más directos, preguntando si era verdad lo que había contado, pidiéndome detalles, y yo respondí solo una vez, diciendo que no iba a entrar en más explicaciones y que agradecía que respetaran mi silencio. Sus padres me llamaron, con un tono serio, casi incómodo, y me dijeron que sentían mucho lo ocurrido, que no justificaban lo que había hecho su hija y que entendían mi postura. Esa llamada, más que cualquier otra cosa, me dio una sensación extraña de cierre, porque ya no era solo mi palabra contra la suya, sino una verdad compartida, aunque fuera incómoda. La consecuencia más visible llegó una semana después, cuando Laura volvió del instituto con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de enfado y miedo, y me dijo que la dirección había decidido apartarla temporalmente de ciertas funciones hasta aclarar una situación personal que había salido a la luz. No me pidió explicaciones, porque sabía perfectamente de dónde venía todo. Me acusó de haberlo hecho a propósito, de haber buscado venganza,
y no lo negué, porque mentir en ese punto ya no tenía sentido. Le dije que sí, que había sido una decisión consciente, no por odio, sino porque necesitaba que dejara de caminar sobre mí como si nada. Esa noche discutimos de nuevo, pero ya no fue una discusión de pareja, sino de dos personas que estaban cerrando una etapa de forma brusca. Me dijo que yo nunca había sido así, que no me reconocía, y le respondí que quizá nunca me había visto realmente enfadado, porque siempre había sido el que cedía para mantener la calma. Le dejé claro que no iba a retirar nada, que no iba a pedir perdón por contar la verdad, y que lo mejor para ambos era centrarnos en terminar la separación de la forma más limpia posible a partir de ese momento. Me llevé mis cosas al día siguiente, sin despedidas largas ni promesas vacías. Dejé las llaves sobre la mesa, cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. No sentí satisfacción, pero tampoco culpa. Lo que había hecho no borraba el daño, pero equilibraba el silencio. Y para mí, en ese momento, eso era suficiente. A la semana de dejar el piso, ya tenía alquilada una habitación en el apartamento de un conocido de la oficina, un tipo tranquilo, de esos que llegan a casa, cenan lo justo y se meten en su cuarto sin molestar. No era un lugar cómodo ni mío, pero me servía. Yo no estaba buscando una nueva vida todavía, solo necesitaba un sitio donde no tuviera que ver su ropa colgada en el baño, ni escuchar su voz dando clase por videollamada en el salón, ni oler su perfume cuando salía por la puerta vestida para estar con otro. Pasé los primeros días haciendo lo mínimo. Trabajaba, comía algo rápido, dormía mal. No quería ver a nadie ni dar explicaciones, aunque las preguntas ya habían empezado a llegar por todos lados, como era de esperar. Algunos compañeros me preguntaban si estaba todo bien, otros se hacían los tontos y me daban palmadas en la espalda, como si con eso bastara. Yo respondía con frases cortas, sin detalles, solo lo justo para que supieran que no era momento para charlas largas. Fue a los 10 días cuando Laura me escribió un mensaje corto, sin emoticonos, sin frases dulces, solo una pregunta directa: ¿podemos hablar en persona, aunque sea una última vez? Lo leí varias veces antes de decidir si responder o no. No porque no tuviera curiosidad por lo que quería decirme, sino porque temía que fuera otro intento de manipular la situación, de disfrazar los hechos con palabras que ya no significaban nada. Aún así, le dije que sí, que podíamos vernos en un sitio público, neutral, sin el escenario contaminado de nuestra casa. Quedamos un jueves por la tarde en una cafetería cerca del centro, una que conocíamos los dos pero a la que nunca íbamos juntos, como si eso la hiciera menos cargada. Llegué 5 minutos antes, como siempre. Ella llegó justo a la hora, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien en varios días. Se sentó frente a mí sin saludar con beso ni abrazo, lo cual me pareció bien. No hacía falta fingir cercanía. Pidió un café solo, yo un agua. Durante unos segundos ninguno dijo nada, y no porque no supiéramos cómo empezar, sino porque había tanto pendiente que cualquier frase sonaba forzada. Empecé yo, preguntándole directamente qué era lo que necesitaba decirme. No iba a alargar ese encuentro más de lo necesario. Ella me dijo que no iba a pedir que volviéramos, que tenía claro que eso estaba cerrado, que no quería convencerme de nada, pero que necesitaba aclarar ciertas cosas antes de que siguiéramos cada uno por su lado. Le dije que escuchaba, sin compromiso. Dijo que había tardado en asumir que lo que había hecho era algo más que un error, que había sido una traición en toda regla, no solo por el hecho de haber estado con otro mientras seguíamos casados, sino por cómo había manejado todo, por la forma en que me había mentido, escondido cosas, utilizado mi confianza para salirse con la suya sin pensar en el daño que causaba. Me miró a los ojos por primera vez desde que se sentó y me dijo que no esperaba mi perdón, pero que no podía seguir con su vida si no reconocía lo que había hecho. No era una disculpa directa, tampoco un acto de arrepentimiento absoluto, pero era más de lo que había escuchado de ella en semanas.
Le respondí que agradecía que lo dijera, pero que eso no cambiaba nada. Que yo ya estaba en otro punto, que no podía volver atrás ni aunque quisiera, porque lo que se había roto entre nosotros no era solo la confianza, sino el respeto. Le dije que entender el daño no era lo mismo que reparar el daño. Ella sintió, no intentó convencerme de lo contrario. Me habló del otro, de cómo había terminado todo con él cuando empezó a derrumbarse lo nuestro, que no tenía futuro, que fue una ilusión, una fuga estúpida. Me dijo que ahora entendía que no estaba enamorada de él, sino cansada de su propia rutina, que había buscado una salida rápida en lugar de enfrentarse a su realidad. Le pregunté por qué no habló antes, por qué prefirió hacerlo de la peor manera. Me respondió que tuvo miedo, que pensó que si lo decía en voz alta yo me iría sin mirar atrás. Le contesté que al final pasó lo mismo, solo que con más dolor de por medio. No hubo lágrimas ni escenas emocionales. Fue una conversación seca, honesta, dolorosa por momentos, pero necesaria. Hablamos de cómo haríamos la separación legal, de qué haríamos con el piso, de si necesitábamos abogados o podíamos hacerlo todo con un notario. Nos pusimos de acuerdo en que lo mejor era venderlo y repartir lo que tocara. Ninguno de los dos quería quedarse ahí. Acordamos no pelearnos por los muebles, los libros, las cosas pequeñas. Le dije que podía quedarse con lo que quisiera, que yo solo quería cerrar todo cuanto antes. Me dijo que estaba de acuerdo, que haría lo posible por acelerar los trámites. Antes de levantarse, me preguntó si de verdad creía que no volveríamos a hablar nunca más. Le dije que no lo sabía, pero que, si eso pasaba, no sería pronto. Salimos de la cafetería sin caminar juntos. Ella se fue por un lado, yo por otro. Caminé sin rumbo durante media hora, sin poner música, sin mirar el móvil, solo caminando. No sentí alivio, pero sí una especie de paz tensa, como cuando terminas una conversación pendiente desde hace tiempo. Esa noche dormí mejor. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque ya no había nada por decir. Empecé a rehacer mis horarios, a volver al gimnasio, a salir con gente del trabajo, no para buscar una distracción superficial, sino porque necesitaba que mi día tuviera forma más allá del recuerdo de lo que fue. Las semanas siguientes fueron más llevaderas. Empecé terapia, algo que antes habría considerado innecesario, pero que me ayudó a ordenar cosas que no sabía ni cómo pensar. No hablé mal de Laura en ninguna parte, no publiqué indirectas en redes, no llamé a amigos comunes a contar mi versión. Mantuve todo dentro del marco de lo privado, porque no necesitaba exposición, necesitaba reconstrucción. Cuando llegaron los papeles del notario, los firmé sin pensarlo demasiado. No quise hacer una ceremonia de despedida. Solo firmar y seguir. Y así fue. El final se volvió algo técnico, limpio, pero no por eso menos real. Volví a casa de mis padres un par de fines de semana, por primera vez en mucho tiempo, y me di cuenta de que había estado tan centrado en esa relación que había descuidado todo lo demás. Empecé a hablar más con mi hermano, con amigos que no veía desde hacía años. No para llenar un vacío, sino para reconectar con cosas que había dejado en pausa. Y ahí empecé a entender que el duelo no se trataba solo de dejar a una persona, sino de reconstruir lo que habías dejado de ser tú mientras estabas con ella. Y en ese proceso, sin buscarlo, sin forzarlo, comencé a sentir algo parecido a estabilidad. No felicidad aún, pero algo más firme. Algo que ya no dependía de lo que Laura dijera o hiciera. Y eso, para mí, ya era suficiente para seguir. Los trámites terminaron un miércoles por la mañana. El notario nos había citado a las 10, y aunque ya todo estaba hablado, cerrado y firmado de antemano, ambos teníamos que presentarnos para el acto final. Llegamos casi al mismo tiempo, nos saludamos con un leve movimiento de cabeza y nos sentamos frente a la mesa sin hablar. Ella vestía con ropa de trabajo, yo con mi americana habitual,
ambos con la cara que pones cuando haces algo que no quieres recordar después. El notario fue breve, nos leyó lo necesario, nos preguntó si confirmábamos lo acordado, y cuando dijimos que sí, firmamos. Al salir del despacho, Laura me preguntó si quería tomar un café, no por nostalgia, sino para cerrar del todo. Dudé 2 segundos, pero acepté. No porque quisiera una reconciliación, sino porque no tenía ningún motivo para rechazar un gesto neutral. Fuimos al bar de la esquina, pedimos en la barra, nos sentamos en una mesa lejos de la ventana y durante 5 minutos no dijimos nada. Después, ella fue la primera en hablar. Me preguntó si de verdad estaba bien, no en el sentido protocolario, sino con interés real, o al menos eso parecía. Le respondí que no estaba bien, pero que estaba mejor, que al menos ya no sentía esa mezcla asfixiante de rabia y confusión todo el tiempo, que por fin podía pensar en otras cosas durante varias horas sin volver al mismo punto una y otra vez. Me dijo que no esperaba que la entendiera, que sabía que había cruzado una línea que no se puede deshacer, que no buscaba redención ni una segunda oportunidad, solo quería que supiera que no había tomado a la ligera lo que había hecho. Yo no comenté nada al respecto, ni validé ni refuté sus palabras. Le dije que lo que hiciera con su conciencia era cosa suya, que yo ya había asumido lo que me tocaba y que no pensaba cargar con lo suyo también. Después me preguntó si había alguien más, si había empezado a ver a alguien, y eso me pareció tan fuera de lugar que simplemente le dije que no estaba en ese punto, que no tenía interés en meter a nadie más en mi vida hasta que no estuviera seguro de que no estaba usando a otra persona para llenar un hueco. Terminamos el café sin más palabras, pagamos a medias, nos levantamos y nos despedimos con un apretón de manos incómodo, como si estuviéramos cerrando una reunión de trabajo, no un matrimonio. Volví caminando a casa, no a la casa de antes, sino al nuevo piso que había alquilado hacía pocos días, un estudio sencillo cerca de mi trabajo. Tenía solo lo básico, pero estaba limpio, en silencio, y lo más importante, no había huellas de nada anterior. Esa misma tarde me senté en el sofá, abrí una cerveza y empecé a revisar las fotos del móvil, no con morbo ni con tristeza, sino con curiosidad clínica. Borré muchas, guardé algunas, y otras las dejé porque ya no me molestaban. Eran parte de algo que existió, algo que tuvo sentido en su momento y que ahora no tenía más utilidad que la de recordar que no todo fue malo. Durante los días siguientes hice algo que no había hecho en mucho tiempo, vivir sin justificar cada paso. Salía del trabajo y no tenía que avisar a nadie. Si quería quedarme a tomar algo con un compañero, lo hacía sin pensar. Si quería ir al cine solo, lo hacía. Empecé a salir a correr otra vez por las mañanas, no por salud ni por metas físicas, sino porque necesitaba ocupar la cabeza y el cuerpo. En una de esas salidas, un sábado por la mañana, me crucé con un vecino que conocía de vista y que al verme me saludó con una sonrisa como si nada. Ese gesto, tan simple, me hizo pensar en todo lo que había dejado de hacer por costumbre, por rutina, por evitar conflictos innecesarios. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había vivido para no molestar, para que todo fluyera sin sobresaltos, y que esa forma de vivir me había ido apagando poco a poco sin que yo me diera cuenta. La primera vez que volví a ver a Laura después de eso fue por casualidad. Estaba en un supermercado, en la sección de productos de limpieza, y ella entró por el pasillo opuesto. Me vio, sonrió levemente, y yo hice lo mismo. No nos acercamos, no hablamos, solo fue un cruce breve, pero suficiente para notar que algo se había desactivado. No sentí dolor, ni enojo, solo distancia. Me fui antes de terminar de hacer la compra, no porque me afectara, sino porque no quería alargar algo que ya no tenía más que ofrecer. Esa noche, en casa, repasé mentalmente todo lo que había pasado en ese mes. Desde el día del ascensor hasta la firma del notario. Lo hice sin dramatismo, sin buscar culpables nuevos ni redenciones falsas. Solo repasé los hechos,
como si fueran capítulos de un libro que ya había terminado. Me pregunté qué había aprendido. No en el sentido superficial de las frases que circulan por Internet, sino en términos reales. Aprendí que la lealtad no siempre es correspondida, que confiar en alguien no garantiza nada, que a veces una relación termina mucho antes de que alguien tenga el valor de admitirlo. Aprendí que estar cómodo no es lo mismo que estar bien, y que muchas veces preferimos ignorar señales claras por no tener que enfrentar lo incómodo. También aprendí que uno puede recomponerse, incluso después de sentir que le arrancaron algo. No hay un momento exacto en el que todo se cura, pero hay muchos pequeños momentos en los que dejas de sangrar. Yo estaba en ese proceso. No tenía un plan maestro para mi vida, no sabía si iba a estar solo mucho tiempo o no, pero ya no tenía miedo a eso. Cuando le conté a mi madre que nos habíamos separado, no hizo preguntas. Solo me dijo que confiaba en que yo sabría reconstruirme. Esa frase me quedó grabada porque fue de las pocas que no sonaban vacías. No me ofreció consejos innecesarios, ni intentó culpar a nadie. Solo me dijo que confiaba en mí. Esa confianza, tan directa, me sirvió más que cualquier otra cosa. Me recordó que no todo en mi vida estaba roto, que seguía habiendo vínculos reales, personas que no necesitaban que fingiera estar bien para estar a mi lado. El domingo siguiente invité a comer a Sergio, el amigo que me había dado sofá cuando todo explotó. Cociné yo, algo sencillo, y estuvimos hablando de todo menos del tema. Me reí como hacía meses que no lo hacía. Al final de la tarde, mientras lavábamos los platos, me dijo que había sido raro verme en ese estado, tan callado, tan desconectado, y que se alegraba de ver que estaba volviendo a ser el de antes. Le respondí que no quería volver a ser el de antes, que ese tipo también había permitido muchas cosas que no debía. Que ahora estaba aprendiendo a ser otro, más despierto, más firme, más consciente. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que lo decía de verdad. La historia con Laura no se terminó en buenos términos, tampoco con escándalo, simplemente se cerró. No hubo reconciliación, ni deseo de volver a intentarlo. Cada uno siguió su camino. Y si algún día nos cruzamos de nuevo, sé que no me va a temblar la voz ni el corazón. Porque al final, no fue solo que ella me traicionara. Fue que yo me recuperé. Y eso, en lo que a mí respecta, fue lo que realmente importó.